Hola, buen día. ¿Cómo están? Promo 8. Bueno, en esta oportunidad quiero dejarles planteado un tema en vista de nuestro encuentro virtual del día viernes. El tema que voy a plantearles tiene que ver con el estudio de factibilidad, algunos le llaman prefactibilidad también, sobre todo por el momento en el cual se hace y a qué contribuye este estudio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en desarrollo. Lo que me parecía importante era plantearles la importancia que tiene digamos, la consideración de este estudio de factibilidad en las distintas etapas del proyecto. Por eso acá yo les puse esto de la importancia de recorrer todo el proceso desde la generación de la idea, ¿sí? Que yo creo que es el momento clave en el cual tenemos que empezar a considerar a la factibilidad como un factor crítico que puede llegar a hacernos cambiar de rumbo el proyecto, si no lo consideramos adecuadamente, por supuesto. Entonces, por empezar, vamos a hablar de la identificación de oportunidades. Bueno, ¿qué está primero? ¿Qué es lo primero? ¿La idea? ¿Nace la idea primero? ¿Nace la necesidad? ¿A qué debo prestar atención? ¿Sí? Si pensamos que va a tener éxito, primero, diseñar la idea, concretarla, para luego buscar una necesidad que se vincule a ella, bueno, obviamente vamos hacia el fracaso, ¿sí? No hay ninguna idea que surja primero sin haber analizado antes las necesidades que la vinculan estrechamente. Sí o sí, tenemos que empezar a hablar de necesidades de antemano. Antes de hablar de la idea, hablar del tipo de necesidad al cual estamos apuntando o pretendemos apuntar. En este caso, vale la pena destacar dos tipos de necesidades reales y necesidades latentes. Las necesidades reales tienen que ver con aquellas necesidades que concretamente hoy tienen un producto o un servicio que las satisface y detrás de ello un mercado existente. Obviamente para el emprendedor, para la persona que está al frente del proyecto, también es mucho más fácil eh, si desea desarrollar una idea que tenga que ver con una necesidad real, es mucho más fácil la investigación y la utilización de información, ya que ese mercado existe, el producto existe, puedo de alguna manera investigarlo, ver cómo funciona. Hay proveedores existentes en ese mercado, ¿sí? Hablemos de algo concretamente que existe ya, que puedo obviamente tomarlo como parámetro y desarrollar un producto o servicio que compita o agregar y distinguir algún valor adicional, algún uso adicional, alguna mejora, ¿sí? Hacer foco también en cuáles son los puntos negativos que hacen que tal vez pueda el cliente dejar de consumir el producto o servicio de ese competidor y quiera o intente volcarse al que yo quiero proponer. En cambio, las necesidades latentes son mucho más complejas de atender y de trabajar, porque obviamente no existen, no tienen un mercado definido, no hay un mercado concreto, no hay una oferta concreta, con lo cual no puedo decir, bueno, investiguemos a tal proveedor que está haciendo lo mismo que yo quiero hacer. No, eso no sucede, con lo cual es muchísimo más difícil o no imposible, ojo, pero es muchísimo más difícil transformar una necesidad latente en una necesidad real. Requiere de un gran esfuerzo en cuanto a diseño y en cuanto a implementación del proyecto, pero no es imposible. Bueno, por eso me parece importante destacar esta frase que dice: las oportunidades son el resultado del esfuerzo continuo y permanente de investigación y exploración. ¿Qué quiere decir? Las ideas no surgen de un día para el otro, ahora van a ver que más adelante quise citarlo también. Proyectos no surgen de un día para el otro. No es que de buenas a primeras vamos a encontrar la necesidad adecuada, el cliente adecuado, o vamos a tener eh, toda la información al alcance, toda la información procesada y clasificada
y de modo que podamos tomar las decisiones directamente desde eso. En realidad hoy tenemos información abundante al alcance de la mano, muchísima información, lo que no quiere decir que tengamos concretamente definido qué información nos sirve y qué información no, o que esa información esté procesada de algún modo como para que pueda ser directamente útil en el momento de tomar decisiones. Por eso me parecía que este tema era importante vincularlo con el último tema que nosotros vimos, que tenía que ver con justamente el diseño de herramientas y técnicas para clasificar y organizar la información, para recolectar también información, por supuesto, justamente por esta cuestión, ¿sí? Por esta cuestión de que distingan que una cosa no soluciona a la otra. Puedo tener, ustedes creo que esto igualmente pueden trasladarlo a algún ejemplo concreto y real de lo que sucede hoy en día con, no sé, con las tareas o con lo que nosotros podamos darles para investigar. Información tienen muchísima. Ahora, si no saben clasificarla en función a cuál es el objetivo que quieren atender con esa información o que necesitan cumplir, de nada va a servir que tengan infinitas fuentes de información. Entonces, también es importante a la hora de pensar en el emprendimiento, en el proyecto, de pensar desde el lado del emprendedor, cuáles son las expectativas que pretendo cumplir o que tengo planteadas como objetivo, ¿sí? Ustedes saben muy bien que toda esta cultura emprendedora muchas veces surge de personas que están en relación de dependencia, que tienen un trabajo, y surge la oportunidad, ya sea por sus cualidades, por su actitud en esa relación de dependencia, por circunstancias que tienen que ver con no tener la oportunidad de expresarse o por aquellas organizaciones que no tienen en cuenta, ¿no?, lo que los empleados puedan proponer. Y ante digamos, el surgimiento de una idea por conocer el mismo producto en el cual uno está trabajando dentro de esa organización, por conocerlo de modo cercano, darse cuenta que hay una falla o que se puede hacer una mejora o que las personas, los clientes estén pidiendo otra cosa y que la organización no esté dispuesta a darla. Esto puede llegar a generar esa oportunidad de ser o de abrir camino y dejar de lado la relación de dependencia y abrirse como emprendedores. Habitualmente es lo que sucede con las personas que encaran un proyecto o un emprendimiento. Pero bueno, eso no quiere decir que atiendan a la misma expectativa. Eso no quiere decir que estemos hablando de una expectativa de autoempleo, es decir, generar una actividad con la cual yo pueda tener los recursos y los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades personales y de mi familia, o una expectativa que va más allá y que trasciende el simple hecho de la satisfacción de una necesidad y habla más de una ambición, la ambición de generar un proyecto de alto impacto, ¿sí?, un proyecto de ambición de desarrollo local, de expansión internacional a futuro, ¿sí? Un proyecto concretamente muchísimo más arriesgado. Eso tiene que ver con el emprendedor o digamos, el equipo que lleva a cabo el proyecto. Entonces, una vez que planteamos esto de identificar las oportunidades, tenemos que pasar a generar la idea, ¿sí?, en función a esa investigación realizada y a poder identificar esas necesidades latentes o reales. Pensar en la idea. La idea no surge un día para el otro. Creo haberlo hablado con ustedes, pero evidentemente con los pocos encuentros que tuvimos presenciales, porque digo, creo haberlo hablado en clase, pero sé que no es así. Así que debe haber sido en otro año, con otro curso, en otra vida. Pero siempre lo traemos y lo mencionamos en clase, en que justamente las ideas no surgen de un momento para el otro, ¿sí?
No es que de repente, ay, se me ocurrió y listo, ya está, tengo la idea del emprendimiento, el proyecto, formulada el producto, el servicio, no, no es así. Sí o sí necesitamos trabajar, por eso también la frase anterior, esto de las oportunidades, surgen de un proceso constante de investigación y continuo, a veces de prueba y error también, ¿sí? De hecho, cualquier testimonio que tengan en general respecto a emprendedores que hoy tengan un emprendimiento eh, en funcionamiento y que haya sido exitoso, cualquiera de ellos, cualquier testimonio de esos van a recaer siempre en lo mismo, en que emprendieron y se equivocaron 1.000.000 de veces. Nunca la idea exitosa surge de buenas a primeras sin sufrir ningún tipo de, digamos, de evaluación, ¿sí? O de reformulación. No, no surgen en el primer intento, a eso me refería. Esto nos lleva sí o sí a tener que definir una visión estratégica clara. Tenemos que tener en claro qué tipo de negocio, a qué tipo de negocio me quiero dedicar, cuál es la industria que está relacionada con ese tipo de negocio, cuáles son las características de los productos y servicios que yo quiero brindar y sí tener elaborado un plan B, ¿sí? Un plan alternativo. Por eso también es que es recomendable al momento de generar ideas tener la contemplación de un gran número de ideas y no solo una, porque justamente luego en este estudio de factibilidad puede que tengamos que descartar alguna idea. Entonces, si solo supimos generar una idea y encima después del estudio de prefactibilidad llegamos a la conclusión de que no es factible o no es viable, y no tenemos ninguna alternativa, bueno, es probable que esto nos genere un sentimiento de frustración absoluto y tal vez nos llegue al fracaso o a directamente no emprender, ¿sí? Y no es la idea. Entonces, bueno, me voy corriendo porque estoy estorbando en todos lados. Las nuevas ideas, entonces, es recomendable que sean atractivas, que sean ideas innovadoras, ¿sí? Y obviamente que estén relacionadas con esa identificación de la necesidad latente o real que pude haber hecho con anterioridad. Ahora sí, hablemos de factibilidad. Factibilidad, ahí les puse varias palabras que se pueden relacionar con ella. Factible, viable, posible, realizable, bueno, muchísimos sinónimos. Pero vamos a lo concreto, ¿sí? Acá yo les puse un link de la Real Academia Española que define viable y factible, ¿sí? Vamos a ingresar a ver qué dice de viable. Obviamente es un adjetivo, por supuesto. Ahí estamos. Dice viable. Dicho de un asunto que, por sus circunstancias, tiene posibilidades de poderse llevar a cabo. ¿Sí? Que puede vivir. Esa es otra acepción. Y la segunda dice dicho de un camino o una vía por donde se puede transitar. Bien. Queda claro entonces que por sus circunstancias tiene posibilidades de poder llevarse a cabo. Vamos con factible, de poder llevarse a cabo. Vamos con factible. Factible viene también, es un adjetivo y dice que se puede hacer, ¿sí? Fíjense que una de las palabras tiene que ver con los hechos, con el verbo hacer, y viable tiene que ver con poder llevarse a cabo, ¿sí? Esa es la principal diferencia que existe entre una y la otra, pero todos hablan de lo mismo, de la posibilidad. Quiere decir que este estudio
y esta evaluación de la factibilidad nos va a determinar si es posible o no llevarlo a cabo, ¿sí? Bien, y esto tiene que ver justamente la factibilidad con esta contribución no menos importante, de detectar dificultades a tiempo, ¿sí? Es el momento para pensar en qué dificultades conlleva la generación de este proyecto, de esta idea, ¿sí? Por eso para cada una de las ideas es necesario determinar y plantear cuál es su factibilidad. Cuanto antes realicemos estos estudios, ganaremos tiempo a futuro de que exista algún problema con ello. Bueno, en este estudio de factibilidad en realidad se evalúan muchos aspectos, pero bueno, lo importante, como les puse acá, es realizar un estudio exhaustivo utilizando un buen criterio y sentido común. Es fundamental como para poder hacer un análisis útil de factibilidad. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a tener en cuenta en el estudio de factibilidad? La factibilidad técnica y operativa, económico-financiera y la factibilidad comercial. Esto hablando de proyectos privados o económicos, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo nos manejamos frente a los proyectos sociales y sobre eso van a trabajar ustedes un poquito. Entonces, factibilidad técnica y operativa, ¿sí? ¿Con qué aspecto tiene que ver? Puntualmente con el producto o servicio, ¿sí? Que sea realizable, verificar que el producto o servicio sea realizable. Por eso se habla de que en esta etapa de factibilidad técnica operativa, para poder concretar si es realizable o no es realizable, en muchos casos pueden hacerse prototipos de productos o muestras, ¿sí? Intentar aproximarse a lo que va a ser a futuro el producto real. ¿Para qué? Para probar, ¿sí? Para probar si es realizable o no. Y esto también de alguna manera lo vincula directamente con la factibilidad comercial. Ahora vamos a ir paso a paso y vamos a volver sobre esta vinculación. Después tenemos la factibilidad económico-financiera, que obviamente si yo les preguntara sin ustedes saber de qué estoy hablando, automáticamente podrían aproximarse a qué es digamos, el centro de atención que tienen que prestar para poder determinar si es factible económico o financieramente. ¿A qué nos referimos? ¿A qué aspecto del proyecto o del producto o servicio? En este caso tiene que ver con que, acá les puse esta expresión que es un tanto coloquial, pero que es muy demostrativa justamente de este foco de atención. Que los números cierren. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente tiene que ver con los ingresos y los egresos, ¿sí? Que los ingresos superen a los egresos y que podamos tener determinado algún tipo o algún margen de rentabilidad. Y la factibilidad comercial, puntualmente, hace alusión a la existencia de clientes, la existencia de un mercado, la definición de un mercado en cuanto a cantidad de clientes, volumen de ventas. Esto también, al investigar y al poder determinarlo, nos va a llevar automáticamente a estimar una demanda futura, a poder decir, bueno, este mercado va a tener esta tasa de crecimiento a través del tiempo, o poder estimar o poder hacer un pronóstico de ventas. ¿Por qué les decía que en este caso me parecían relacionadas tanto la técnica operativa como la comercial? Sin duda, una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, cuando las empresas hacen testeos y, por ejemplo, sacan algún producto al mercado del cual todavía no hay ningún tipo de publicidad, ¿sí? Y tampoco está en góndola. ¿Qué hacen? Lo sacan en un stand,
para que el cliente lo pruebe. Bueno, de alguna forma ahí también se está estudiando la factibilidad técnica y operativa y consecuentemente nos puede llegar a dar una idea de cuál va a ser la factibilidad comercial también, ¿sí? Si yo hago un muestreo de un producto o como suele pasar a veces con las bebidas, ¿se acuerdan? Por ahí ustedes son muy chiquitos, pero en alguna oportunidad existieron en nuestro país lanzamientos de bebidas cola con distintas variantes. No sé, existió la Pepsi Twist, por ejemplo, que era Pepsi con unas gotas de jugo de limón, por ejemplo. Bueno, cuando los productos son así tan, tal vez, poco tradicionales, justamente estas pruebas o estos estudios de factibilidad nos van a dar una idea de si es factible o no, si existirá un mercado, si hay gente que ya lo elija, ¿sí? A través del muestreo directo en el mercado, de la prueba directa con el cliente, ¿sí? Bien. Ahora, no es lo mismo hablar de factibilidad aplicada a proyectos privados o económicos, cuando hablamos de un producto concreto o de algún servicio, a cuando hablamos de factibilidad aplicada a proyectos sociales, ¿sí? Si bien el concepto es el mismo, la factibilidad de un proyecto social o cultural nos lleva a pensar a su operatividad, o sea, que pueda ser operativo, que pueda ser aplicable. ¿Sí? Dice, la definiremos como la capacidad para que el proyecto resulte operativo en el contexto en el que está inmerso. ¿Sí? La factibilidad orientada a proyectos sociales se ve condicionada por estos 5 aspectos, algunos de los cuales tienen una correlación directa con los mismos aspectos aplicados a proyectos privados y otras no, ¿sí? Factibilidad política, económica, organizacional y sociocultural. Bueno, la idea era entonces que en esta oportunidad, a partir de la presentación que yo les hago hoy de este material, que ustedes investiguen y muy brevemente me puedan explicar con un ejemplo de qué se trata cada uno de estos aspectos de la factibilidad de un proyecto social. ¿Sí? Eso les voy a pedir. Les voy a pedir que investiguen, que utilicen sus propias fuentes de información y que definan en breves palabras a qué apunta cada aspecto de la factibilidad de un proyecto social. Pueden elegir un ejemplo, ¿sí? Pueden citar un ejemplo de proyecto social y directamente con el ejemplo utilizarlo para aplicar cada uno de estos conceptos o pueden definirlo en forma teórica, como ustedes consideren. Les pido que lo hagan con sus palabras, si utilizaron alguna fuente de información concreta, menciónenla, ¿sí? Pero bueno, yo esto se los voy a agregar como una tarea relacionada y vinculada a esta presentación, a este material, ¿sí? La idea es que lo puedan hacer brevemente y que lo puedan tener a mano el día viernes para hablar un poco para hacer algún tipo de devolución e intercambiar estas ideas digamos, con el tratamiento del tema que vamos a hacer el viernes en la reunión online. Bueno, eso era todo. Entonces las consignas las van a encontrar colgadas directamente en esta tarea y en esta publicación. Bueno, les mando un beso y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor háganmelo saber. Adiós.